Pero bueno, nosotros vamos a abordar de inmediato un tema que como padres nos parece importante, porque la verdad que papá y mamá queremos que nuestros chicos estén felices por sobre todo, porque evidentemente queremos que sean sanos, queremos que sean exitosos, pero que estén plenos y tranquilos. Así que una de las situaciones que más nos da dolor de cabeza, quizá como los padres, es cuando ya empiezan a salir con un noviecillo o una noviecilla y que a nosotros no nos huele bien. Así que vamos a ver cómo abordar ese tipo de situaciones de la mano del psicólogo David Gómez. Don David, licenciado, muy buenos días, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a ir así a situaciones específicas, ¿verdad? Para que usted nos vaya guiando. Por ejemplo, mucha madre, como lo decía anteriormente, se mortifica porque le parece que el novio de la chica o la novia del muchacho, pues no les gusta para nada. Hay que hablarle. ¿Cómo le digo? O sea, ¿cómo le digo a mi hijo o cómo le digo a mi hija? Lo primero que no se debe hacer es decirle exactamente eso, no me gusta. No se vale. No se vale, porque decir no me gusta es un criterio muy subjetivo y no es un argumento válido. Entonces hay que tener mucho cuidado de no decir no me gusta. Podemos explicarlo de otra forma, cuáles son las características del muchacho que a lo mejor le molesta un poco a la mamá, pero no decir no me gusta. Ok, por ejemplo, uno como mamá a veces como que escucha una conversación de los chicos, ¿verdad? Y no me gusta cómo le habla a mi hija o viceversa. No me parece correcto. ¿Qué debe hacer uno? Claro, hay que hablarlo. Ahí sí. Ahí sí hay que hablarlo. ¿Cómo? ¿Cómo abordarlo? A ver, aquí la clave es, como siempre en psicología, la comunicación. Y la comunicación abierta. A explicarle a nuestro hijo o a nuestra hija que no nos parece la forma en que se está hablando, que no nos gusta, ahí sí, no nos gusta la forma, no el muchacho o la muchacha, y que él entienda por qué no nos parece que eso está bien. ¿Cómo podríamos interpretar algo malo? ¿Usted me podría dar un ejemplo que trata con tantos jóvenes de qué puede ser que le hable mal a mi hija o a mi hijo? Aquí es muy importante porque a veces los padres se nos olvida que también fuimos adolescentes, nos da una amnesia de la adultez. ¿Será? Yo fui el adolescente más bueno, el más santo, el más sabio. Y entonces cuando a veces en esta posición de adultos nos ubicamos en ese pedestal, no nos damos cuenta que así hablábamos nosotros también y así nos hablaban también. Entonces a veces no es tanto, a ver, es más la alarma que en realidad lo que está ocurriendo. Ahora sí se está escuchando ya una conversación delicada, y no es una percepción, sino que realmente hay algo malo, entonces ahí definitivamente tenemos que intervenir. En esa situación, por ejemplo, cuando estamos oyendo a lo mejor que el chico le habla golpeado, ¿verdad? Que le sube el tono, que es agresivo, o igual en cualquiera de las dos, ¿uno debe intervenir y meterse en ese momento? ¿O el papá? A ver, no en el momento quizás, pero sí, sobre todo si lo hacemos en el momento estamos... Como espías, digamos. No, y además de eso vamos a estar muy calientes nosotros. Okay. Y probablemente vamos a decir cosas que no queríamos decir o no pensamos muy bien. Entonces es mejor dejar que pase un momento, un tiempo prudencial y sentarnos con él o con ella y hablar sobre el tema. Ahora, todo esto también tiene que ver con la parte de valores en la casa. Si yo le hablo de esa forma a mi esposa, ¿cómo le voy a decir a mi hija? ¿Cómo permite que él te hable así? Pero muchas veces cuando uno hace eso, subestima la situación, o la chiquilla o el chiquillo, ¿verdad? O justifican al novio o a la novia. ¿Qué debe hacer uno? Claro, la idea es buscar las herramientas para que ellos reflexionen. Hasta qué punto algo está bien y hasta qué punto está mal. Claro, estos límites los venimos nosotros imponiendo, delimitando desde la niñez. Ya tratar a los 18 años, 17 años de comenzar a poner límites a nuestros hijos se hace muy difícil. Ahora, muchas frases, ¿verdad?, que oímos es que los padres dicen, bueno, hay que dejarlos experimentar, aprender por ellos mismos. ¿Hasta qué punto esto verdaderamente se vale? La peor idea que alguien puede tener para escribir un libro es sobre cómo ser adolescente, porque nadie se lo compraría. Porque ningún adolescente lo quiere leer. A ver, el adolescente por su naturaleza quiere experimentar, quiere conocer. Es más, quiere demostrarnos a nosotros
que los que estamos equivocados somos nosotros, aunque después ellos sufran y paguen las consecuencias. Entonces, es muy difícil que nosotros tratemos de no dejar que ellos sufran, que no se lleven los golpes que nosotros nos llevamos. Ellos van a tener que lidiar con eso. Claro, la naturaleza del padre y la madre es nunca verlos sufrir. Sí, claro. Eso es lo que quisiéramos todos, ¿verdad? Claro. Ahora, una palabra que se maneja mucho en el ambiente hoy es este muchacho, muchacha es tóxica, ¿verdad? Y de repente sé que mi hija tiene un novio tóxico. ¿Cómo interpreto este término? Es que está en boga, ¿verdad? Está de moda, entonces se utiliza como cualquier otra etiqueta de manera indiscriminada. El asunto aquí es realmente uno como padre o madre darse el tiempo de conocer a ese muchacho para determinar si realmente antes de ponerle tóxico. etiqueta. Claro, porque a veces que no les hemos dado tiempo. A veces, el problema a veces es que ni siquiera le hemos dado tiempo al hijo o a la hija. Y entonces es más difícil todavía dar ese tiempo para conocer al novio o la novia, pero muchas veces cuando se hace este ejercicio de dar un espacio para compartir con él o con ella, se da cuenta uno de que las apariencias engañan y que el chiquillo al final era bueno, no era lo que nosotros pensábamos. Ahora, cuando empiezan los chiquillos, ¿verdad? En un noviazgo, de repente a uno le llegan comentarios del muchacho o la muchacha, inclusive uno ve ciertas acciones o hay cierta historia. O a lo mejor empiezo a conocerlo y me doy cuenta que efectivamente no es un buen muchacho. Usted al puro principio de la entrevista me decía, bueno, no hay que empezar con eso, pero ¿cómo abordo a mi hija o a mi hijo para decirle que no es una buena persona con la que están involucrándose sentimentalmente? Ok. Hay que intervenir cuando se tiene que intervenir. Cuando ya se da cuenta usted de que sí, que no es una idea, de que no es un chisme, sino que es una realidad, que esa persona no es una buena persona o que incluso pone en riesgo a su hijo o a su hija, entonces ahí sí hay que intervenir y claro, no estamos hablando de golpear, de maltratar, ni mucho menos, es de hablar, de explicarle al hijo o a la hija lo que nosotros pensamos. Ahora, si realmente hay un peligro, nosotros tenemos la responsabilidad como padres de cortar. De prohibir, podríamos decir. Y esta palabra a los psicólogos no les gusta. No, yo sé. Porque en adolescencia, cuando uno dice prohibir, es como que le digan. Sienta, sí, claro. Claro, pero cuando realmente hay un peligro, tenemos que hacerlo de esa forma. Quizás no te prohíbo, sí, claro. pero es buscar las palabras para decir. Cuando usted dice las palabras, me parece importante, porque, por ejemplo, una de las cosas como papá y mamá, quisiéramos decirles a ellos a lo que se enfrentan, a las consecuencias que podrían enfrentarse ellos siguiendo esta relación. ¿Es válido? Claro, por supuesto. Ya nosotros hemos vivido más que ellos y podemos ver cosas que ellos no ven. Entonces, se vale contarles, se vale explicarles y ojalá que ellos traten de reflexionar. Muchas veces cuando hemos llegado a ese punto en donde decimos no, una de las formas es que ellos reflexionen de que andar con esa persona le puede generar más problemas. Porque, por ejemplo, salidas, castigos, viajes, paseos, cosas que ellos van a ir perdiendo por no obedecer con respecto a esa persona. Entonces, ellos van a sopesar y dirán, bueno, creo que a lo mejor debería de hacer caso. Pero sí, hay que tener mucho tacto, porque como decíamos, la naturaleza del adolescente es hacer lo contrario. Dígame que no para que vea. No me gusta ese muchacho. Y ahora a ella le va a gustar más porque el papá dijo que no le gustaba. Eso es lo peor que puede uno decir al principio, claro. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando la relación va y la chiquilla o el chiquillo están totalmente enamorados, ¿verdad? Y uno le dice, este chico no te conviene, pero no hay manera, porque verdaderamente el sentimiento y la cosa está fuertísima. ¿Cómo lidiar con eso? Claro, por lo general el adolescente es muy intenso. Ellos están seguros de que ese es el hombre de su vida o de que esa es la mujer de su vida. 3 meses después se van a dar cuenta de que no, ¿verdad? O 6 meses después. El asunto acá es que no debemos de minimizar ese sentimiento. Hay que entender que para ellos esa persona es la vida entera. Es realmente importantísima. Entonces hay que ponernos en los zapatos de los chiquillos y tratar de entender y de sentir lo que ellos están sintiendo. A ver, en muchas casas toma la decisión, lo obligo a separarse, a terminar, a cortar. ¿Esto se vale?
Sí se vale, como decía anteriormente, si están en riesgo. Si hay un riesgo, si hay peligros. Es un muchacho que anda metido en las drogas. Sí, claro. Y por supuesto usted sabe que tarde o temprano va a afectar a su hija. Pues no, usted corta, esa es su responsabilidad como padre y como madre, independientemente de lo que esto pueda implicar en la relación. Ahora, tampoco hay que hacer de esto todo un drama. La relación padres-hijos no tiene que girar ahora en torno solo a esto. Y ellos sí van a querer, los hijos van a querer que todo gire en torno a esto. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes, y cuando empiezan con su rabieta y su bla 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 otra vez con respecto a lo que hicimos, al no permitir estar con esta relación, cambiamos de tema y seguimos con nuestra vida normal, porque si no, entonces toda la dinámica familiar va a girar en torno a esto, y no se vale estarnos desgastando por este problema que ya debería haberse terminado. Quizá me gustaría ampliar un poco con respecto al tema de las drogas. A lo mejor mi hija nunca había estado metida en marihuana, y ya de repente empezó porque el novio fuma naturalmente marihuana, o puede ser con alguna droga. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Porque uno, bueno, se alerta totalmente, evidentemente, y uno quiere cortar de raíz, ¿verdad? Claro, aquí hay que tener muchísimo cuidado. También hay que analizar la parte de valores, incluso dentro de la misma familia. Pero no es un tema fácil, sobre todo si nos damos cuenta que el muchacho no solamente anda en marihuana, sino que usa otro tipo de drogas, que si yo, cocaína u otras cosas aún más fuertes, y entonces eso sí es mucho más preocupante. Yo, con respecto a la marihuana, tengo una forma de pensar distinta, porque cuando uno habla con adolescentes se da cuenta la cantidad de jóvenes que están consumiendo marihuana. Es más, al menos en la población que yo trabajo, a veces fuman más marihuana que cigarro. Ya el cigarro está así como... Entonces hay que pensar muy bien eso, ¿verdad? Y hay que pensar bien cómo involucrarnos, pero lo cierto es que tenemos que estar involucrados como padres. Esa es nuestra responsabilidad. Yo creo que toda la vida. Mi mamá me llamaba a mí un viernes a las 10 de la noche y me decía: mi chiquito ya llegó a la casa. Un viernes a las 11 de la noche, o sea, y tenía 80 años ella, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad de toda la vida. Así es. Si nos metimos en esto, tenemos que entender que es para siempre. Por siempre seremos papá o mamá. Muchísimas gracias por sus aportes. Gusto. Gracias por venir a conversar con nosotros hoy viernes. Que tenga un feliz fin de semana. Igualmente, que lo disfruten. Muchas gracias.